Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Como sorprendió, ¿eh? Salió duro. Salió a matar hoy. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Estamos comenzando que vuelvan las ideas. Un poquito demorados, pero porque estábamos armando el rancho. Nada más. Porque además hoy Luispa, como no está Mariano, que es el que suele alimentarnos los viernes, cumplió y trajo una cremona sin haber perdido ninguna apuesta ni nada que se le parezca, ¿no? Estamos muy bien. Así es, sí, también como agradecimiento por estos días de aguante. Así que... Está bien, bueno, pero estamos bien. ¿Estás bien? Estamos, ponele. Bueno. Un poquito mejor. Che, vos sabés que no sabía, no lo tenía claro, me sorprendió, me lo contó Luispa recién, la que se mandó el CM del Flamengo después de la derrota, de la victoria sobre Racing. Muy fuerte, no la conocía, es para quilombo. Una es, contalas vos, Luispa, que no, después de que Racing haya quedado afuera de la Copa con el Flamengo, postean en sus redes dos historias diferentes. La primera es la de Francella, la típica de Francella, hermosa mañana, hermosa mañana, pero con la camiseta del Flamengo. Terrible. Y la segunda, como Costas había dicho, nos vemos en Lima. El posteo que es la sede donde se juega la final de la Libertadores. Pregunta el CM, el Community Manager de la cuenta de Flamengo, si se refería a la estación Lima de subte. ¿No? Y pone una foto. Y pone la foto de la estación. Terrible. No, mirá, sí, la verdad que es para quilombo, te diría que es para quilombo. Yo me vuelvo loco. Decir que está desde Brasil, lo hace, ¿no? ¿Quién se va a meter ahora a Río de Janeiro? Claro. ¿No? Lo pone en inglés, ¿no? Le dicen. Porque es la cuenta internacional del Flamengo. Terrible. Pero es la cuenta oficial, No lo había visto, es viejo, perdón, Por ahí ustedes ya estaban más futboleros que nosotros todavía, no, ya lo tenían en cuenta, pero no lo había visto y me parece muy fuerte. Bueno, iba a decir algo que iba a herir mucho a nuestra audiencia, pero no. En 2 minutos sale Teresa García, ya vamos a charlar con Teresa García porque, bueno, claro, una lectura de la elección de la nacional legislativa de Cristina Fernández de Kirchner, me estoy muriendo de calor, me saco el uso, generó mucha repercusión. Uh-huh, sí. Yo diría, Luispa, que repasemos las reuniones de hoy, porque me parece que eso nos va a llevar de alguna manera a ver qué cosas se están cocinando de cara a estos 2 años que vienen de Milei, ¿no? Bueno, hay 2 reuniones clave muy importantes en el día de hoy. La primera, en orden cronológico, las voy a mencionar. La primera estaba pautada para el mediodía entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Con el correr de las horas irán trascendiendo algunas de las cuestiones que allí se discutieron, pero está claro que se está estableciendo una alianza para lo que viene, ¿no? Para los 2 años próximos, que seguramente incluirá o posiblemente incluirá gabinete, estrategia en el Congreso y quién sabe qué otras cuestiones. Bueno, Donald Trump, sí. Scott Bessent, deuda externa, bueno, todo eso seguramente también estará presente. Y la otra reunión, también muy importante, estaba convocada para las 3 de la tarde, así que debe estar empezando en este momento en la ciudad de La Plata y tiene que ver con la reunión entre Axel Kicillof, el gobernador, con los intendentes que forman parte del movimiento Derecho al Futuro, el espacio que está construyendo Axel Kicillof y su gente de cara fundamentalmente al 2027, ¿no? Hay que dirimir la interna dentro del peronismo y la reunión de hoy tiene, por supuesto, una intención de balance, por un lado, de las elecciones del domingo pasado y de próximos pasos a seguir. Bien, y además una reunión en la que seguramente va a tener una lectura, si no la está teniendo ya, o cada quien va a ir con una lectura del comunicado de Cristina Fernández de Kirchner, que se conoció hoy temprano por la mañana. Son 4 o 5 páginas. 4 carillas, creo, si no me acuerdo mal. Donde hay 2 cosas a priori, ¿no? Ya está Teresa García para charlar con nosotros, pero como para darle una introducción. En principio, una dirigente como Cristina que se sienta, piensa y manda un mensaje, ¿no? Y escribe y hace un análisis de la elección. Y después está, por supuesto, el contenido de ese análisis. Básicamente plantea que fueron influyentes. Primero dice, no fue una mala elección del peronismo, algo que venimos acá comentando, ¿no? Cuidado con la lectura que se hace de la elección, hay que hacer una lectura un poco más compleja, un poco más fina. Después pasa que se instala o hay una pelea por el sentido y bueno, el gobierno claramente
se siente muy ganador, los mercados lo sienten ganador, les diría, todo el resto de los espacios que se morían por acordar con el gobierno también lo reconocen ganador, sobre todo por la derrota de Provincias Unidas. Cristina dice, no es una muy mala derrota, una muy mala elección del peronismo, no es una mala elección del peronismo. Recuerda la performance de los oficialismos en las elecciones intermedias, así es. Desde la vuelta a la democracia. Marca el miedo de buena parte de la sociedad respecto a la posibilidad del lunes negro con las amenazas de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el antiperonismo, la fuerza del antiperonismo, y ahí es donde retoma lo que ella había dicho con mucha anticipación, que le parecía que el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires no era una buena estrategia, porque daba tiempo para una recalibración, digamos, de la oposición, y sobre todo aquellos que, si había una buena elección en la provincia de Buenos Aires, decían después, entonces no podemos permitir que el peronismo vuelva, y va a votar gente que quizá no hubiera ido a votar en otra situación. María Teresa García es militante, por supuesto, antes que todo, senadora por la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista. Teresa, Pablo Caruso, Luis Pagini y Ernesto Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias, Teresa. Mi lectura del documento de Cristina estuvo bien. ¿Querés agregar algo? A mí me parece que es correcto, primero porque una elección no se analiza por partes, hay que contextualizarla. Creo que hizo referencia histórica a elecciones de medio término anteriores, creo que valoró, y comparto, que un 40% no es una mala elección, pero también hay que saber qué significantes jugaron en esta elección. Creo yo que la herramienta electoral elegida, que es el desdoblamiento, comparto, creo que ha sido equivocada. Ella lo dijo el 14 de abril públicamente, no es una crítica ex post, es una cosa que viene diciendo, que ya desde la reunión del Consejo de Partido en Moreno en diciembre del año pasado advirtió sobre los riesgos de un desdoblamiento. No es el único elemento, seguramente, pero esto lo que permitió es que el 7 de septiembre funcionara como una PASO. Al remedio de lo que pasó con la elección de Macri, luego de la PASO, Macri incrementó 1 millón de votos, y aquí ocurrió lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo dijo Milei, ¿no? El resultado del 7 de septiembre ha sido una bendición o un alivio, no recuerdo exacta la palabra que utilizó. Por algo lo dice. Es lo que les permitió a ellos armar lo que yo le digo la tormenta perfecta. Sí. O sea, un mal instrumento electoral, el desdoblamiento, más un escenario que armaron con Trump, el gobierno de Estados Unidos, que tuvo este tipo de condimentos. Vaya, gane una elección y vuelva. Si usted no gana, no los vamos a ayudar. El miedo, la sensación de inestabilidad que hubo en el país los últimos 15 días antes de la elección fue muy grande, y me parece que en eso acertó la Libertad Avanza en crear nuevamente, como lo hace la derecha, una situación de temor al lunes negro y a que todo se venía abajo. E incluso alguna gente enojada lo votó a Milei, lo he escuchado, lo votó por temor a que todo se cayera. Así que creo, por eso yo lo catalogo como la tormenta perfecta, ¿no? Bien, a ver, Teresa, dos apuntes, vamos de a uno. En principio, está claro que después del resultado electoral se viene una lectura, más allá de la lectura que hace la sociedad, la que intentan imponer los medios, etcétera, etcétera, hay una lectura hacia adentro de cada fuerza política. Obvio. En un documento que es cierto, tiene varias variables, la verdad es que la sensación es, Cristina, lo que está diciendo a viva voz es, yo avisé. Y lo había dicho antes, no es que lo digo ahora con el resultado, etcétera, etcétera. Entonces, pregunta ahí, de alguna manera no mete mucho ruido en la discusión interna que por supuesto ya se venía dando ese mensaje, ¿era necesario ese mensaje? ¿Cuál es el fin de ese mensaje si no es ese ruido? A ver, siempre, luego de una derrota, siempre inexorablemente hay ruido, sobre todo cuando se quiere discutir la política abiertamente. Yo creo que también hay una decisión del gobierno nacional y de algunos medios de comunicación en cancelar que existe una discusión política o que debe existir una discusión política. Tal cual.
Yo miraba los graphs hoy en algunos el valor de la discusión política, digamos, ¿no? Exactamente, Sí. porque el intento es despolitizar la política argentina, digamos, que todo sea express, que todo sea rápido y que no haya mucha reflexión. Esta es la intención del gobierno hace mucho tiempo. Pero me parece que cualquier discusión honesta y sincera tiene que contextualizar la realidad, si no, ¿cómo hacemos para revertirla hacia adelante? No me parece que sea dramático, no me parece que sea excluyente. Sí veo los graphs en las pantallas de televisión. Cristina atacó a Axel. ¿Dónde lo atacó? No lo agravió, reconoció que era una buena elección, pero pone en punto la discusión de los temas que tenemos que llevar adelante. Sí. Y no me parece que esté mal por alguien que ha tenido la responsabilidad que tuvo Cristina. Es más, yo las comparto absolutamente y lo he dicho públicamente, ¿no? Bien. Y segundo elemento de esos dos que te mencionaba, le escuché a un colega reflexionar lo siguiente, y quiero ver qué te parece a vos. Cuando Cristina toma la decisión de ser candidata en la tercera sección electoral, dice, bueno, no estoy de acuerdo con el desdoblamiento, pero ya que hay desdoblamiento, voy a ir a ser cabeza de lista porque esta elección no se puede perder. Porque si perdemos esta elección, la inercia va a trasladarse hacia octubre y va a ser un desastre. Así es. Con lo cual eso sería un tanto contradictorio porque la elección fue positiva, digamos, la elección de... No. Perder nunca es positivo, sobre todo en un gobierno como el que estamos transitando, donde, entre otras cosas, y a modo de ejemplo, digo, la Cámara Nacional Electoral le prohibió a la DINE y al gobierno totalizar el país en color violeta el día de transmisión de los resultados. Sí. Guillermo Franco lo hizo y dijo, no importa, ¿no? Más o menos fue así. Nosotros estamos frente a un gobierno que no va a analizar situaciones, que no va a analizar el contexto político. Digamos, recién leía que ya el bloque de Macri que responde a Patricia Bullrich va a pasar al bloque de La Libertad Avanza. Se pintó de violeta, sí, creo que son 8, Se pintó de violeta, exactamente. Así que yo lo que creo es que es necesario hacer esta reflexión y además es necesario discutir otras cosas antes que las candidaturas. No hay un ataque a nadie, digamos, pero ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Le vamos a reconocer legitimidad? ¿Se va a rediscutir los términos de pago? Porque este país, gane quien gane en el 27, no puede gobernar con este nivel de deuda. Entonces, ¿qué vamos a, digamos, depender de Estados Unidos in eternum? ¿Seremos una colonia a cambio de, no sé, bases militares en la Antártida, de la modificación de la hidrovía, de la privatización digamos, esto hay que discutirlo, pero hay que discutirlo en el marco del pago de la deuda. Después discutir la política de salud. Hoy es más emergencia una persona que no tiene atención de la salud producto de los recortes del Estado que la emergencia económica, porque un chiquito que tiene un padecimiento oncológico, no tiene la medicación y no tiene la atención, no tiene otra oportunidad. Entonces me parece que eso hay que discutirlo, hay que discutir la política educativa y la política tributaria. Una vez que nos pongamos de acuerdo en todo eso, es más fácil ponerse de acuerdo en elegir el candidato que represente eso, ¿no? Teresa, Néstor Restivo la saluda, un poco tiene que ver con esto último. Usted decía antes, bueno, siempre una derrota genera una crisis, ruido, pase de facturas, ruido, etcétera. Venimos de 2 derrotas, ¿no? Pues fue la del 2023 y la de este domingo. Entonces la pregunta concreta es ¿qué mecanismos o qué herramientas o qué tareas debería darse Fuerza Patria, el peronismo, el Frente Popular para resarcir esas heridas, tapar esos ruidos? Usted un poco lo decía en la respuesta de su última pregunta, pero digo, a veces pareciera que hay tal grado de división que lo que antes unía, que era por lo menos un frente electoral, quizás no una unidad política, pero sí un frente electoral, eso se fuma con la derrota. ¿Cómo se hace para revertir esto y que no se agudice más la crisis y genere eventualmente una ruptura? Mire, lo voy a calificar con un término de Jauretche. A veces en la política en general y en la política interna también hay una dosis importante de tilinguería, ¿no? Entonces se discuten cuestiones menores, cuestiones pequeñas, que por ahí satisfacen a algunos dirigentes o a algún sector momentáneamente. Ahora, nosotros somos una fuerza que integran 3 sectores. La integra el Frente Renovador, con conducción en la figura de Massa, la integra el Movimiento Derecho al Futuro, con conducción en Axel Kicillof,
y la integra lo que es el peronismo y el kirchnerismo con conducción en Cristina, que obviamente y objetivamente por la situación que estamos pasando ve mermada su posibilidad de acción, objetivamente. El presidente del partido de la provincia es Máximo Kirchner. Creo que a quien le guste y a quien no le guste es la representación de nuestro sector en estas discusiones, y creo que las soluciones hay que sentarse y discutir. Vamos camino a que en 1 año y 3 meses nada más tengamos que poner el candidato a presidente y el candidato a gobernador. ¿Y por qué lo remarco? Porque sin la provincia no se gana la nación. El candidato a gobernador tiene un valor enorme en la próxima elección. Nosotros no podemos estar discutiendo cuestiones menores por el poco tiempo que falta. Así que me parece, mucha gente, incluso me lo han dicho a mí, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, evidentemente hubo una sensación de falta de propuesta. Entonces me parece que tenemos que ir con claridad a decir para dónde vamos a enfilar la proa del barco. Por ejemplo, en breve vamos a tener la reforma laboral en la legislatura. Muy bien, ya conocemos las expresiones o las no expresiones de algunos dirigentes gremiales. Yo no creo que el peronismo tenga que oponerse y punto. Creo que el peronismo tiene que tener una propuesta alternativa, que se someta a una discusión en el recinto y se vote. Pero tenemos que tener propuestas alternativas. No es el no por el no mismo, ni es esconderse para no dar opinión, ¿no? Hay una cosita para cerrar un poco la pregunta en base a lo que usted me dice, ¿no? Hay 3 sectores que efectivamente son las 3 referencias importantes del movimiento, pero hay otros componentes de lo que alguna vez fue el kirchnerismo, en el movimiento social, el movimiento de derechos humanos, el movimiento sindical. ¿Qué política se va a dar para contener, insisto, a todo ese sector, a todo ese espectro, para llegar a la posibilidad de tener una carta de triunfo en el 2027, sin la posibilidad de una ruptura? Insisto con eso. ¿Cómo se trabaja para evitar eso? Bueno, creo que para evitar una ruptura no hace falta más que la voluntad de quienes están a la cabeza de sus expresiones políticas mayoritarias, asumiendo responsabilidades, digamos, ¿no? Esto es como el viejo dicho, si uno no quiere, 2 no pelean. Bueno, me parece que es lo mismo. Creo que hay que tener una manifiesta voluntad de la no ruptura y ahondar la discusión, por un lado. Y para reconquistar o conquistar los sectores que si no nos votaron o nos votaron a regañadientes, como son el componente de derechos humanos, los movimientos sociales, lo que hay que hacer es representar los intereses, entendiendo una cosa que hay que aclarar. Sea quien sea el candidato a presidente y se gana la presidencia de la Nación en el 2027, no se van a poder levantar las 40 teclas del Estado que bajó este gobierno. Digamos, ha habido un cercenamiento del Estado muy grave y cualquier gobierno le va a costar un montón volver a levantar las teclas. Y me parece que eso también tiene que ser dicho porque es parte de la sinceridad que la sociedad escucha. Ahora tenemos que ser muy claros. Cristina en el mismo documento de hoy a la mañana establece la unidad como una razón prioritaria, así que yo creo en la responsabilidad de los dirigentes y que cada uno tiene que asumir su responsabilidad en esto, ¿no? ¿Qué tal, Teresa? Luis Pablo Giniger la saluda. Quiero apelar a su experiencia política y preguntarle cómo se decide o cómo se piensa el hecho de dar una discusión pública o darla hacia adentro. ¿Cómo se define? ¿Cómo se toma esa decisión? El hecho de que Cristina haya decidido hacerla públicamente en lugar de discutirlo o con Axel o con Massa. Yo he escuchado a partir del lunes, de este lunes que pasó, muchos compañeros de otros sectores políticos emitir opinión, digamos, sobre cómo se hicieron las listas, cómo no se hicieron, incluso hay intendentes que en el día de hoy se expresaron con eso. Digamos, a mí, yo sinceramente no me ofende nada. Si la discusión es privada porque el contexto da, bien, y si la discusión es pública, también bien, porque la gente lo percibe, por más que no lo diga nadie o que nadie opine, la gente entiende lo que pasa, la sociedad entiende lo que pasa. Entonces me parece que no me hace que sea pública, sinceramente nunca me
nunca me asustó una discusión pública, ¿no? Porque hay todo como una fantasía de los trapitos sucios se lavan en casa, como si la sociedad no entendiera lo que pasa. Claro, no, pero Entonces, no lo pregunto tanto por eso, sino porque a lo mejor hay una dificultad para tener esa discusión a fondo internamente. No creo que la haya. Esta semana termina el escrutinio definitivo, que me parece que le pone un punto final a la elección, y a partir de ahí se abre una instancia donde se van a tener que discutir muchas cosas. Usted piense que renovamos legislatura en la provincia, renovamos legislatura en la nación, digamos, es un mes convulsionado el mes de noviembre, pero yo estoy convencida que va a haber un espacio para discutir esto. ¿Está discutida, Teresa, la conducción de Máximo del Partido Justicialista de la provincia? Algunos compañeros la discuten, lo dicen públicamente, acá no tienen ningún reparo en decir que merece una discusión privada, lo hacen públicamente. Es más, estuvimos judicializados, o estamos judicializados, ya no recuerdo, por Grey, el intendente Esteban Echeverría. El otro día pegaron unos papelitos en ambas sedes del partido, digamos, esto ocurre. Y en esto digo lo mismo. Hagamos una discusión pública si alguien tiene cuestionamientos, o privada, pero hay que hacerla la discusión. ¿Cómo se resuelven las cosas sino la charla, no? La discusión, no digo pelea. Sí. Lo que pasa que bueno, hay algunos dirigentes que son más valientes y otros menos valientes, que tienen más coraje para plantear las cosas y otros menos. Y está todo bien, tampoco hago la crítica de eso. Lo que digo es... ¿Qué es tener coraje para dar la charla? ¿Qué sería tener coraje o no tenerlo? Tener coraje es decir, en lugar de mandar operaciones periodísticas con algunos medios de menor cuantía, es pedir una reunión del Consejo de Partido, sentarse y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, quiero esto, eso es tener coraje. Bien, entiendo. Teresa, lo último, hace un par de semanas ya, cuando alguien me dijo faltan 300 días para el Mundial, yo me estremecí porque... Ahora te pasó algo parecido. Sí, me pasó algo parecido, porque soy de las personas que van viendo las etapas, como Hobsbawm los veía con hechos políticos, y yo voy por los mundiales. Y cuando dijiste recién, falta 1 año y 3 meses para definir candidato y gobernador, dije, a la pelota. Bueno, te voy a impresionar un poco más, porque en realidad son 62, 63 fines de semana. Claro, es terrible. Sonamos. Es terrible. Bueno, entonces déjame preguntarte, no te voy a preguntar por el candidato o la candidata, pero ¿tenés una terna, un grupo de nombres propios que vos crees que deberían pelear por la candidatura a la gobernación? La gobernación, sí. No, la verdad que no lo tengo, porque también creo que hay que, así como hay que repensar un país distinto, hay que discutir la nueva estatalidad, hay que discutir reforma laboral, reforma previsional, también creo que hay que discutir en la provincia de Buenos Aires modelo de orgánica funcional, a ver cuáles áreas, cuáles no áreas. Creo que hay que, y es una discusión que además no lleva 2 meses, es una discusión que lleva 1 semana entre los que deciden. Así que no estoy ni cerca de tener, pero de verdad, ni siquiera de mi propio espacio en mente quién puede ser candidato a gobernador. Pues yo creo que hay que agotar esta discusión. Bien. Hay que agotarla. Me quedo con la frase, ahondar la discusión, pero sin ruptura. Exacto. Teresa, gracias por la charla. No, a ustedes. Abrazo grande, Teresa García. Bueno, muy clara, ¿no? Sí, muy clara, muy interesante. No subrayamos eso, en el texto de Cristina, el valor de la unidad figura como trascendental, ¿no? Como uno de los valores más importantes. Sí. Parece no haber contestado, pero contestó cuando le pregunté, porque un colega, Matías Mauset, está bastante difundido, por eso lo digo, dice, bueno, pero Cristina decía que ella era candidata en la tercera, porque no se podía perder, porque la inercia de lo que pasara en la elección desdoblada iba a tener un impacto muy fuerte en la de octubre, entonces es contradictorio ahora decir... Y Teresa dice algo así como, no, imagínate si se hubiera perdido, eventualmente, ¿no? Se hubiera perdido la del 7 de septiembre. Lo quiero sumar a Carlos Heller directamente, sin preámbulos, y seguimos charlando un poco sobre esto también. Después repasaremos un poco reformas, congreso, etcétera. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Excelente. Bueno, me alegro. No sé si pudiste escuchar parte de la charla con Teresa García. No. Bueno, básicamente lo que dijo Teresa García a partir de la carta de Cristina, que seguramente habrás leído, dijo, no hay que ahondar las discusiones, no hay que privarse de dar las discusiones, es el momento de dar las discusiones,
pero sin ruptura. Y después la decisión, le preguntaba a Luispa, si es para adentro, si es para afuera, y eso se va dando. La sociedad sabe que hay discusiones internas, que hay distintos criterios, y por ahí un poco la línea. Y después tiró un número que a mí me sorprendió. Dijo, falta 1 año y 3 meses para decidir candidaturas, entre ellas la de gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es fundamental para pensar el 27. Bueno, algunas de las cosas que dejó la charla con Teresa García. ¿Cómo recibiste el documento de Cristina y lo que te quieras meter de esto que te cuento de la charla con Teresa recién? Firmo al pie de lo que dijo Teresa García, porque estoy de acuerdo. A ver, a mí me parece que lo mejor que puede pasar es que se discuta ahora, porque lo grave es cuando se discute dentro de 1 año y 3 meses, sí, entiendo, o cuando falta 1 semana para las elecciones. Así que que se discuta ahora, tenemos que asumirlo como algo natural de la política y también como natural que pueda haber diferencia y que pueda haber matices. Si todos los actores asumen eso con conciencia de que la unidad es un valor no negociable, no hay que tenerle temor a la discusión. Claro, Luis le una pregunta interesante. Luis decía, bueno, pero ¿cómo son? Explícanos desde dentro de la política, para quienes no estamos en esa rosca, en el mejor de los sentidos, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Se convoca? ¿Es una reunión? ¿Es un proceso? ¿Son debates? Y Teresa García decía, mira, sí, puede ser todo eso, lo que pasa es que algunos compañeros son más cobardes que valientes y van a operar a medios para decir cosas. Entonces, como decía, eso no. Vale todo, pero eso empioja, digamos. Vuelvo a suscribir al pie, me parece bien. Bueno. Me parece bien. Mirá, perdón, ¿eso quiere decir que estás de acuerdo además con lo que dice el documento de Cristina? ¿Con la caracterización de la elección? No necesariamente. Lo que estoy de acuerdo totalmente con el documento de Cristina cuando ella dice revisar estrategias, repensar conceptos, etcétera, etcétera. Fíjate, dice repensar conceptos en lo estatal, lo educativo, lo tributario, el sistema monetario en materia de salud, economía, seguridad y trabajo. Y después dice, es mi deber advertir que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto. Entonces, me parece que lo tenemos que enmarcar ahí. Uh-huh. y no prestarnos tanto al juego que algunos nos quieren llevar. Y insisto, lo mejor es que discutamos ahora, si hay diferencia, porque eso nos va a permitir construir la máxima unidad posible cuando tengamos que efectivamente plantearnos la confrontación entre 2 modelos de sociedad. Claro. Ahora, no hay canales establecidos para eso, se va dando, digamos. Y no hay canales establecidos. ¿Es un problema? Eso, desde luego. ¿Eso es un problema? Y sí, porque, a ver, también hay un tema de, qué sé yo, de culturas. Uh-huh. La historia del peronismo ha sido la de un partido que siempre ha tenido un liderazgo indiscutido, y bueno, y cuando fue discutido hubo siempre problemas importantes, sí. Pero digamos, hubo un liderazgo muy fuerte. Vos fijate que Perón estuvo 17 años o 18 años en el exilio y nunca se eligió un presidente del PJ, hubo delegados personales de Perón. Uh-huh. Insisto, ni bueno ni malo, estoy describiendo una situación. Dinámicas de discusión, sí. Claro. Creo que eso hoy es diferente, porque por infinidad de razones es diferente, y hay mucho más horizontalidad, si se me permite el término, sí, en los debates políticos, y entonces esa cuestión del líder que baja la línea y todos los demás simplemente son operadores que la aplican, uh-huh, creo que está un poco superado, y yo diría que no me parece mal que esté un poco superado, porque
yo no le tengo miedo al debate democrático, no le tengo miedo a la confrontación de ideas dentro del espacio común, si es por acá, si es por allá, si es hasta dónde, porque también eso te va a llevar, y ya termino, ya estás ansioso por No. Te estoy interrumpirme. escuchando porque me acordé de Yo te algo miro que la cara, por me eso acordé, ahora... y ya nos conocemos tanto, está muy no, bien, está muy bien. claro, eso también te va a llevar al tipo de alianzas necesarias para construir una fuerza capaz de ganar. Porque los contenidos programáticos, la discusión que Cristina plantea de revisar estrategia y repensar conceptos sobre lo estatal, lo educativo, lo tributario, el sistema monetario, salud, economía, seguridad y trabajo, seguramente también será el marco que va a permitir definir el campo de las alianzas. Entiendo. Así que no me parece mal, ni me deja de parecer nada especial, y parece razonable que surja después de la elección. A mí me hacía mucho ruido cuando estábamos discutiendo 5 minutos antes de cerrar las listas, Claro, claro. porque creo que eso hace daño, ¿no? No, Creo que eso hace daño. tengo miedo de contar algo que creo que hablamos en privado, pero A ver. me parece que te pone en un buen lugar, me voy a animar. Creo que alguna vez contaste en el marco de tu organización que que hay mucho debate, que hay muchas usinas de pensamiento, gente que debate, que son debates muy pero muy fuertes, que se toman todos en cuenta y eventualmente después hay una orgánica que decide. Es como si eso es lo que estuviera roto en el modo de discutir política dentro de un frente nacional claro, popular. también, No sé si es el también mejor, no digo sé que... si es el mejor, pero... No, y también digo que es mucho más fácil en una fuerza, digamos, pequeña como la que Sí, yo presido, que en un gran movimiento nacional como es el peronismo, ¿no? Es con todos los matices que eso tiene. Porque vos pensás que cuando uno dice peronismo adentro, después entra desde Moreno a Cristina, pasando por Kicillof, y es complejo el tema ujú, cuando todo eso tiene un denominador común. Y después cuando escuchás hablar a esos actores sobre los temas concretos, a veces encontrás que hay diferencias muy grandes claro. de manera de pensar sobre lo estatal, sobre lo público, sobre la inserción nuestra en el mundo, Bueno, pero si vos etcétera, estás, pero etcétera. lo que pasa es que ahí aparece el tema de los egos. Si vos estás en un frente, quiere decir que hay una mirada general que compartís, que hay una mirada de modelo, de país. Si hay algo que no te gusta y porque no se hace como vos te gusta, no te da el lugar que te gusta, vos amenazás con irte y es No, difícil. no, eso es, Perdiste, pero yo te diría que quedás, es qué sé yo. inadmisible. Claro, Yo digo que eso es inadmisible y también, desgraciadamente, es un problema real, porque cuando vos, todos saben que no sos capaz de amenazar con irte porque no estás dispuesto a irte, también perdés peso en las negociaciones. claro, Este, claro. y entonces, eso efectivamente también es así, pero bueno, está también un poco en la naturaleza Sí. humana, en las culturas instaladas, etcétera, y definitivamente cuando lleguemos a la cercanía del 27 vamos a tener con plena vigencia el tema de la discusión de los dos modelos. Ujú. Y seguramente nosotros formaremos parte de una construcción que tendrá diversidad y pluralidad, pero que tendrá claramente una diferenciación con el otro modelo. Y me parece, lo dije el otro día, que vamos a un esquema muy parecido al bipartidismo, donde los intermedios y demás Sí. me los imagino perdiendo gravitación, Ujú. por lo menos en el 27, ¿no? Esa es la imagen que tengo al día de hoy, veremos. Me quedo pensando en el documento de Cristina, más allá del tema del desdoblamiento y demás, se le viene dando poca bola en general a varias intervenciones donde se plantea revisar conceptos, ¿no? El concepto del Estado, de lo tributario, todo lo que mencionaste recién, Sí, es increíble porque el espacio o este frente popular o estos sectores
están haciendo ese ejercicio, ¿no? Che, bueno, a ver, pensemos una reforma laboral, porque es cierto que son convenios del año 75, habrá que repensar algo, pero en un sentido progresivo. ¿De qué manera se repiensa progresivamente o de una manera más justa Claro. lo tributario, etcétera? Ahora, del otro lado no reflexionas nada, o sea, son siempre el mismo modelo de manual desde la primera M que vos mencionás de Martínez de Hoz. Claro. Es muy Sí. loco porque a vista para afuera lo que queda es que los dogmáticos son eventualmente o los de izquierda, o los progresistas, o los nacionales y populares, o los peronistas, y esos son los dogmáticos que no se mueven nunca en ningún lugar. Es tal cual como vos lo decís, no requiere Pero qué pelea ningún, difícil esa, ningún ¿no? agregado. Pero es así. Bueno, pero eso pasa cotidianamente en todos los planos. Pero bueno, mirá, yo te diría, sin irme del tema, Sí. que hay una nota que no sé si la viste o la A ver. vieron, pero se las recomiendo, de La Nación de hoy, el estreno del nuevo gobierno mileísta Sí. de Jacqueline, De Claudio Jacqueline, sí. que me parece que no tiene desperdicio, Está muy bien, muchachos. está muy afinado Claudio, sí. Porque además dice cosas tan contundentes que, si vos me permitís, Dale. eh, por ejemplo, una señal inequívoca de acatamiento a las exigencias hechas por el Fondo Monetario Internacional y por el rescatista de última instancia, Donald Trump, para ampliar la base de sustentación política que le permita abordar un reseteo de su programa, tanto como las reformas de fondo pendientes. ¿Escuchaste esto lo dice Jacqueline en La Nación? Sí. Este mandato impuesto mientras le tiraban el providencial salvavidas a su gestión ha sido el gran motorizador de la decisión presidencial de iniciar una nueva etapa, mucho más que las demandas internas de la dirigencia política, económica y social y de buena parte de sus votantes blandos. Son estos los frutos políticos de la intervención trumpista que le permitió llegar en pie e imponerse en las elecciones. El factor Trump fue crucial, tanto como el temor a otro desbarajuste económico por la fragilidad del gobierno y una revitalización del kirchnerismo. ¿Qué te parece? Pero esto va de la mano, Carlos. ¿Te acordás cuando decíamos, che, antes se sugerían las cosas, ¿no? Se leía entre líneas y se... Ahora está no hay más entre líneas. Pero pará, lo está diciendo, insisto, lo está diciendo La Nación, y yo me diría, y el gobierno lo debe leer y decir, sí, es así, ¿y qué? ¿No? Sí, nos intervino, estamos siguiendo el lineamiento de Trump, ¿y qué? Y el programa es el del fondo, ¿y qué? Sí. Milei debe entender que negociar y acordar no es solo una exigencia de Trump y Bessent, es decir, lo primero es esto, sí, sino también una demanda de buena parte de su electorado. ¿Qué querés que te diga? Es tan clarito. Sí, yo te digo claro. Que me explica todo y es así. Cuando nosotros lo decimos como denuncia y claro, acá está explicado, claro. Y es así. Y ellos hicieron una jugada, pusieron todo el peso de su poder en todos los órdenes, metieron una situación de pánico de lo que pasaba si el resultado era el contrario. ¿Te acordás cuando yo lo decía antes de las elecciones, ¿no? De que incluso toda esa caída de la bolsa y todo eso estaba de alguna manera inducido para generar esto. Y bueno, y pasó tal cual. Me acuerdo perfecto y te creímos un tanto loco, pero era así, era generar el espanto. Pero míralo ahora. Sí, ¿por qué no pones ahora esa conversación a ver si se sigue pareciendo un tanto loca? Carlos, ahora todo vuela, vuelan las acciones, vuelan los bonos, cayó el riesgo país. Pero es la contrafigura de lo que te acabo de decir. Sí. ¿Eso es duradero? Nada es duradero. A ver, si vos me decís, efectivamente hay un sector de las empresas. Si ayer hablábamos a la noche del documento de AmCham. Sí. Cuando uno dice el documento de AmCham,
Anchames, hoy ahí había algunos datos, el 40% de la actividad económica, ¿no? Las empresas que están ahí Anchame es nucleares. la cámara que nuclea los De intereses. empresas norteamericanas que operan en la Argentina. Así es. Entonces, te dicen con toda claridad que hay una enorme oportunidad de explotar, y ayer lo dijo el presidente en esa nota que vos mostrabas a la noche, Ajá. en América creo que era, Sí. donde él dice, bueno, tenemos el cobre, tenemos Chile produce 10 veces más cobre que nosotros, tenemos el litio, nombró todo, tenemos el uranio. Se aprendió las tierras raras también. En las tierras raras, todo. Y dice, tenemos una enorme oportunidad. Es decir, efectivamente, algunas empresas van a hacer enormes negocios. Yo no creo el dato que él dice, que eso va a generar 1 millón de empleos, de puestos de trabajo, Sí. que no sé cómo los podría generar, y además no me imagino a los mozos de pizzería convertidos en mineros, porque esa es la otra cuestión, que Buena cuando uno imagen, habla a veces... buena imagen. ¿Eh? Buena imagen. Y claro, porque cierran los boliches porque la gente deja de ir a los restaurantes, a los hoteles, y qué sé yo, y van a ser todos mineros ahora, van a ser todos Claro. trabajadores del sector minero. Porque, porque ¿verdad? básicamente si hubiera una actividad creciente en sectores que son altamente demandantes de puestos de trabajo, podría ser, porque mucha más gente iría a comer pizza, pero son sectores que demandan poco, por eso lo decía. Así es. Está bien. Sí, no, pero aún así, es decir, no cualquiera es un trabajador petrolero. Tenés que tener una formación, lleva tiempo, tenés que tener ciertas aptitudes físicas, capacidades, tenés que tener una cierta disposición a vivir en determinado tipo de condiciones durante, largos periodos de No, pero tiempo. digo, el tema es si esa actividad genera la suficiente demanda de otras ramas de actividad y servicio, etcétera, etcétera, donde sí hay mayor empleabilidad con menos formación. Eso es lo que está discutido, entiendo. Claro, no, es que no hay ninguna experiencia que indique lo Que indique contrario. eso. Está bien. En general, todos esos modelos extractivistas son eso, extractivistas en todos los sentidos. Se llevan lo que está abajo de la tierra y la ganancia que produce también. Claro. Porque además para eso te exigen el RIGI, para que puedan llevársela cuando quieran, te exigen políticas impositivas que graven lo menos posible, políticas salariales que hagan que los trabajadores se queden con una porción más chica de la torta posible, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la reforma laboral no está pensada para resolver el problema que hay que pensar cómo resolver de una pyme cuando tiene que enfrentar un juicio laboral y que eso le puede generar un daño irreversible que requiere tal vez una diferenciación en el tratamiento entre las pymes y las grandes empresas. No sé, digo para pensarlo. Sí. Que vos decís, eso Pero sí hay que, todo lo que eso ellos sí hay que están... resolverlo, pero no ese es el foco de la reforma. Claro, pero no ese es el camino, pero no Está ese es bien. el camino. Claro que hay que ver cosas y actualizar. Ahora, decidir que va a haber 10 años de indemnización para tope para un trabajador que se pasó 30 o 40 años en un trabajo, Ujú. es una pérdida importante de Claro. derechos, y así de corrido. Quiero Entonces, hacerte una última, Carlos, porque estoy viendo que además viene en noviembre con aumentos y el gobierno frenó, pisó varias cosas, pisó tarifas, bueno, todo eso ahora se va a empezar a soltar, pero transporte, alquiler, prepaga, combustible, y hay varias otras cosas más, y otros servicios, como recién decía. ¿Cuánto puede equipararse lo que viene en términos de calle y cómo está viviendo la gente, cómo están viviendo las familias endeudadas, etcétera, etcétera, con lo que le pasó a Macri en el 17? Yo sé que nunca se dan las cosas de la misma manera, pero hay gente viviendo mal, vos ya nos contaste que esto va a un mayor ajuste por las razones que ya hemos hablado. ¿Cuánto se puede parecer a eso o es incierto? Mira, en química sucede que vos ponés un montón de cosas y falta un elemento que es el que genera que la cuestión entre en ebullición o se Sí. produzca el proceso químico. Sí. Y puede estar el 99% de las cosas y falta ese uno y no sucede. Sí. Por lo tanto, eso vale también para la política. ¿Se puede vivir peor que se vive en Perú, en Paraguay? Sí, se puede, pero digamos,
hay los países africanos, hay lugares del mundo donde la gente vive muy mal y se la banca, hasta que algún día pasa algo, y ese algo tiene que ver con la política, pero también tiene que ver muchísimas veces con hechos puntuales que por alguna razón, que a mí a veces me supera, producen el encadenamiento o el desencadenamiento que genera la protesta social. Lo que ayer hablábamos del Cordobazo o de Chile, está bien. Y lo de Macri con el sistema previsional. Sí. Hay reacciones que se producen en un momento determinado y que a veces se pueden intuir y otras veces no, porque tienen que ver con cómo impacta a la gente. Podría ser algún hecho hasta de violencia que sucede en algún barrio del conurbano y que te genera una reacción social en cadena y que eso va en carama, se acumula y termina en otra cosa. No sé, el movimiento obrero organizado. Yo sé que vos sos muy crítico y en general yo estoy de acuerdo con esa crítica, pero ¿se va a bancar esta reforma laboral que se plantea, esta pérdida de derechos? Porque entre otras cosas vienen por los sindicatos. Sí. Porque quieren reducir al mínimo las cuotas sindicales y un montón de cosas más. Es decir, que además de los derechos de los trabajadores, vienen por las organizaciones de los trabajadores. Bueno, ¿eso se va a aceptar? Ahora, vamos a terminar en algo, Pablo, que yo no me voy a cansar de repetir, y que es la esencia de la cuestión. Mientras la sociedad argentina no entienda que su lucha particular, por su reivindicación particular, es parte de una lucha por otro modelo, esto difícilmente tenga solución. La solución se da cuando cada uno de esos sectores afectados entiende que en definitiva no es una perversidad, aunque tenga cuota de perversidad, no es porque alguien sea malo, aunque existen esos malos, sino porque es una consecuencia de un modelo que apunta a eso y que va en esa dirección en toda la intensidad y profundidad que la otra parte le permite. Y entonces, las más justas luchas, que hay que apoyar con toda la fuerza y con toda la decisión, pero cuando se circunscriben a la lucha en sí misma y no la ponen en el marco del modelo, son insuficientes y pueden resolverse favorablemente y no cambiar el curso de la historia. Creo que es por ahí lo que hay que entender, y eso es batalla cultural. Y eso es el gran debate que tenemos que entender. En definitiva, terminar de entender por qué peleamos y contra quién peleamos. Si eso no se entiende, la cosa es más difícil. Buen fin de semana, Carlos. Que la pases bien. Igualmente, abrazo. Un gran abrazo. Carlos Heller, 4 de la tarde, 55 minutos. Mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Cuando la semana no termina de morir y el finde no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué,
Facundo Cardoso. Vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. La cultura del trabajo, que también se estuvo hablando que se ha perdido porque hay muchos planes sociales. Entonces la gente no quiere trabajar porque tiene ese plan social. ¿Esto es así? No. La pobreza es un mecanismo doble en Argentina. Es alguien que tiene un plan social y además hace changas, es gasista, es plomero, cose ropa en la casa. Ese es el esquema de la pobreza. Cuando las changas se caen, queda solo el plan social y cuando encima siguen subiendo los alimentos, se complica del todo y por eso hay más gente en los comedores. La cultura del trabajo lo da la escuela. Un chico se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo, a la misma hora. Eso después de grande llamamos cultura del trabajo, pero eso es la sociabilidad, el ir a la escuela. La gente quiere trabajar en Argentina, hace falta un acompañamiento. Que vuelvan las ideas. La gente no quiere trabajar porque tiene ese plan social. ¿Esto es así? No. Top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the bill. The Wizard was standing on the radiator grill. Charlie don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Charlie don't like it. Rock the Casbah. By order of the prophet, burn that boogie sound, degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the better when they brought out the electric cattle drum, the local guitar picking guitars, guitar picking drum. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wait. 5 de la tarde, 1 minuto, estamos entrando en segunda hora de Que vuelvan las ideas, aquí por la 530, 22.6 la temperatura en Buenos Aires y alrededores en este mismísimo momento. ¿Quieren saber cómo sigue la cosa? Por favor. Probablemente, parcialmente nublado. Epa, se vino un probablemente que... No, parcialmente nublado durante toda la jornada. No cambia mucho. No sé
pasa es que yo insisto con que... Muy bien, Charlie. Estamos a viernes. Además, eso es terrible, eso es Transilvania, lo que me estás tirando. Ese efecto arranca con una descarga de inodoro, en serio te digo. Es el de los autos locos, ¿viste? El auto que llevaba arriba la tormenta. la nube con la tormenta. Sí, no me acuerdo quién piloteaba ese auto. No, yo tampoco. Bueno, Pierno Boyuna, claro. Era otro auto. Pierno Boyuna tiene razón. Bueno, ya lo chequeamos. Saben que no se dice así. Están pronunciando mal el nombre. Yo lo decía así, perdón. ¿Cómo? Pierno Boyuna. Wow, no puedo creer esto. No puedo creer esto que a esta edad. Pablo, vos no le decías así, Pierno Boyuna. No Boyuna. Porque era Pierre. Es Pierre, no doy una. Pierre, la D. No doy una. Tiene razón, tiene sentido. Lo que pasa es que teníamos la tendencia a pronunciar la Y como Y y quedaba cualquier cosa. Pero esperá, el señor que no doy una transmitía. Decía no doy una, pero vos internamente lo traducías no doy una. Ah, mirá vos, interesante. Me acabo de enterar, Después de tantos años. Ahora me van a refutar miles de oyentes en este mismo momento, pero puedo asegurarlo. Es un dato tremendo, que nos cambia la infancia. El dato del día, me cambia toda la infancia. Tengo que ir a constelar a los autos locos. Bueno, mañana sábado, mínima 17, máxima 27 grados, mayormente nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones o muy, muy bajitas sobre la noche. Esperemos que no. Domingo, parcialmente nublado a la madrugada y a la mañana, tarde-noche, chaparrones. ¿Cómo tarde-noche? Tarde-noche, chaparrones, probabilidad de... ¿Qué probabilidad? 10-40. No pasa nada. Llegó al 40%. 10-40. Lunes, algo nublado, Charlie. Algo nublado. Martes sí, arranca lluvias. Miércoles parcialmente nublado. Yo tengo domingo por la noche y martes. Si alguien tiene ganas de dormir con lluvia y disfrutar mucho eso... Duerman esos días. Es el domingo a la noche, si alguien tiene ganas de eso. Qué cosa linda, ¿no? Bueno, esto por un lado. Por otro, hoy el karma me juega muy en contra, porque Liga Profesional de Fútbol, torneo argentino Primera División. ¿Vos te referís al torneo Mercado Libre? La puta madre, ¿vos podés creer que se va a llamar Mercado Libre? Es increíble. Es increíble. Impresionante. Los próximos, ¿no? ¿Pero Tapia no era la resistencia del modelo? Alguien puede decir, bueno, mejor que eso a que las apuestas ilegales, que un coso de apuesta. ¿Por qué hay que elegir entre uno y otro? Por lo que ponen, supongo. Ahora hablamos de Lanús, sí, Karma, les iba a decir, porque hoy, 7 de la tarde, San Lorenzo Deportivo Riestra, es la razón por la cual Mariano Hamilton no está en este programa. Así es. Porque está yendo a la cancha de San Lorenzo. Yo igual siempre digo, ¿no? Ya tienen la entrada, va Platea. El partido no va es a Platea, Mariano no va a Platea. ¿Va Popular? Va Popular, no es numerada la entrada que tiene, claro. ¿Estás seguro? Segurísimo. Bueno, también no dije nada. Porque si no te reda, venís una hora y después te vas a la cancha. No da. 21-15 juega el equipo que tiene nombre en inglés de Rosario frente a Unión de Santa Fe. Y a la misma hora, ¿podés creer? Rosario Central visita Instituto de Córdoba. 9:15 de la noche. Hay que laburar. Me pone muy mal. ¿Y no podés hacer en QR lo que hiciste acá? ¿Qué? Salir desde tu casa, no puedo. Lo que sí podría hacer, pero hay que ver si me respetan, es decirle a todo el equipo, técnicos, compañeros de piso, que no me digan nada. Después llego a casa. ¿Pero cuál es tu duda? ¿A qué hora se cobra el penal? No está bien, fue penal, Lipa, fue un penalazo. Qué bárbaro, no lo va a reconocer. ¿Cómo te jode que miremos de arriba? Que ya estemos adentro de la copa. Está bien. Bueno, ayer, bien Lanús, muy bien Lanús. Sí, somos todos de Lanús. Porque le ganó 1-0 a Universidad de Chile y pasó a la final de la Copa Sudamericana. Se juega en Asunción. Buen partido, estaba para cualquiera, jugó un poco mejor Lanús, a decir verdad, y de alguna forma reivindica a la gente Independiente. Sí, o hace justicia, no puede seguir avanzando un equipo que llegó a esas instancias, me refiero al equipo chileno, sí. Los papeles, ¿no? Con una clara injusticia futbolística. Bueno, lo que hicieron en la cancha Independiente fue un desastre, de todas maneras, sí. Ustedes, pero está bien. Empezaron ellos, se suspendió el partido, tenía que haber sido
eliminados de ellos, Independiente tendría que haber sido favor. castigado no futbolísticamente, de otra manera. ¿Hubo me mano parece. en el partido de Lanús? Pues es que a mí me parece que hay una mano que yo si estoy en la cancha me vuelvo loco si no la cobran. Porque es una mano que está medio desprendida, ¿la viste, Charlie? Es una mano que está medio desprendida. En el arranque de la jugada fue una jugada bárbara de Marcelino no es, ¿no? Que después le da Castillo al 9 y tiene razón el relator, hace mucho que no se ve un gol de un delantero, de un 9, esquivando, gambeteándose al arquero. Así es. Pero me parece que en el arranque de la jugada hay una mano que yo creo que se cobra, que la ves en el bar y la tenés que Es cobrar, raro, pero sí. bueno. No, pará, que la cortala, Pipo. Bueno, puede ser. Ahora, el dato de la Copa, de la jornada de Copa de ayer es Palmeiras. Palmeiras había perdido con Liga de Quito en Ecuador 0-3 y en Brasil lo pasó por arriba, le ganó 4-0 y fue una fiesta, y verdaderamente fue una fiesta en Brasil. Sí, Liga de Quito en el partido de ida contó con la ventaja de la altura que evidentemente se la hace sentir a los otros equipos, pero que ayer no haya podido reaccionar como para evitar el 4-0 o para meter un gol. Sí, no pudo, y está bien. Y pero estuvo bien, no reaccionó. El 4-0 está bien, Sí, podría sí, haber sido bien. 5 también. Bueno, así que ahí tenemos resultados de copas y lo que se viene hoy en la Liga Argentina, 5 y 8. Vamos a compartir ya pegadito el resumen de la semana. Mariano Randazzo prepara para la audiencia de que vuelvan las ideas el resumen de lo que nos pasó esta semana o lo que hicimos que nos pase. Dale. El presidente de la Nación a lo que se comprometió lo fue cumpliendo. Él se comprometió a bajar la inflación y la inflación pasó de 211 anual al 25. El presidente se comprometió a bajar la pobreza, pasó del 54 al 30,7. No alcanza, hay que seguir trabajando, pero va cumpliendo su promesa, el camino es el correcto. El presidente se comprometió a terminar con los piquetes, pasamos de 9.000 piquetes anuales a 0. Diego Santilli. El presidente se comprometió a terminar con la intermediación de los planes. Terminó con la intermediación de planes y a la sociedad les llegó a los que más necesitan, a los más vulnerables. El presidente se comprometió a eliminar el déficit. Eliminó el déficit del Tesoro y el déficit del Banco Central. El presidente dijo que la Argentina iba a crecer. Está creciendo disparamente, no llega a todos lados de la misma manera, pero crece. Yo creo que la gente optó por ese elegir creer. Y eso es creer. Creer en un presidente que lo que se comprometió lo cumplió. Es decir, ¿el país avanza o volvemos al kirchnerismo? Siempre el miedo juega un rol, pero el miedo también es el miedo a aquello que dejaste y la apertura a lo que estás planteando, porque, a ver, si ha habido un proyecto claro, concreto, es el proyecto de Milei. Milei es claro, no te dice yo no soy tan liberal, no te dice yo soy liberal libertario y no quiero Estado y no quiero y quiero los impuestos más bajos que se puedan y quiero la mayor actividad privada y soy capitalista y lo dice claro. Entonces, Patricia Bullrich. acá hay un proyecto que está en marcha, que hemos recibido 2 años de crédito. Nosotros estamos viviendo día a día. Fueron meses muy difíciles, muy duros para nosotros. Hasta nos ayudó el Tesoro de Estados Unidos. Ahora, nuestra gobernabilidad es popular. Es la gobernabilidad que nos dio la gente. Además, bienvenido a la ayuda del Tesoro americano, que hoy ganó plata con Argentina. Tenemos que partir de un diagnóstico devastador, que es que la Argentina hace 10 años que no crea empleo formal y que la mitad de nuestra fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo informal. Entonces digo, punto, o sea, ya está, terminó el debate. O sea, este es un debate que hay que abordar un cambio para que la gente la podamos formalizar, porque en el trabajo formal tiene su protección de jubilación, tiene su obra social, etcétera. Entonces, es una reforma que claramente está orientada a mejorar la situación del trabajo. Tenemos que partir de la base que tenemos un problema estructural. No podemos tener un país que en 10 años no crea empleo, punto. O sea, hay algo que hacer. Federico Sturzenegger. Todos decimos hay que crear empleo, nos preocupa el empleo, etcétera, pero todos hemos usado el empleo como una canasta de la cual morder, de la cual sacar guita. Entonces tenés una relación laboral y tenés toda la industria del juicio muerde, ¿ok? Todo el sindicalismo muerde, las cámaras empresarias muerden, porque de esa relación laboral le exigen a los dos actores, que son los que crean riqueza, digamos que son los que tienen, que son el empleador y el empleado, todos le muerden. Entonces, más o menos, si vos tomás los gremios grandes, vos tenés que calcular más o menos que a la relación laboral le muerden más o menos $1 millón por año.
Y la verdad que hubo un diálogo muy honesto y yo vi muy buena predisposición de todo el mundo de tratar de lograr tener un presupuesto. Y ahí es donde después se materializan las voluntades. El tiempo dirá si todos están a la altura de tratar de ayudar como nosotros queremos ayudar para que al país le vaya bien. Si al país le va bien, a la ciudad le va a ir mejor. Jorge Macri. Se habló de del objetivo de una baja impositiva, de un presupuesto equilibrado, de generar nuevas formas más modernas de contratación para las nuevas formas de trabajo, no hablando de lo que ya está en blanco. Hay un montón de gente que está en blanco y que tiene sus derechos adquiridos, etcétera, pero hay un montón de gente que está en la informalidad y que tenemos que darle nuevos mecanismos de entrar a la economía formal, y me parece que eso todo es bueno y es sano. Y implica que cualquier vocación reformista, obviamente los gobernadores somos vinculantes. Cualquier reforma fiscal, la Argentina no solamente tiene una altísima presión fiscal, sino que tiene también una matriz compleja de muchos impuestos que se crearon supuestamente de manera transitoria y quedaron eternamente, haciendo una matriz regresiva, distorsiva, que asfixia la producción y el trabajo. Ignacio Torres. Los principales interesados para poder lograr una reforma tributaria, fiscal, que le quite el pie de encima a quienes generan y sobre todo al interior productivo, somos los gobernadores, así que bienvenido sea y que podamos empezar a hablar en concreto. Si llega un gobierno que ha sido elegido por una mayoría importante, con un plan de gobierno económico, social y político, primero que nada, los legisladores no tienen que ser una máquina de impedir, tiene que darle las posibilidades para que pueda llevar adelante ese proceso. Gustavo Sáenz. Nosotros entendimos eso con mucha responsabilidad cívica, acompañamos, ayudamos, para que puedan llevar adelante con las leyes base y una serie de leyes. No me arrepiento de haberlo hecho porque tampoco quería ser parte de que se diga que si esto fracasa fue culpa de los gobernadores que no permitieron, porque uno también gobierna y cuando llega espera que los legisladores lo acompañen. Yo creo que fue una reunión extremadamente positiva, en la cual hemos logrado estar, digamos, de acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa. Si hay algo que a mí me caracteriza es mi bilardismo a ultranza. Yo tengo un compromiso tomado con los argentinos en el año 2023 y yo tengo que cumplir con mis promesas de campaña. Javier Milei. Nosotros en el Pacto de Mayo hablamos, porque una de las cosas que apareció fue el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo dice de llevar a 25 puntos del PBI el gasto público, ¿no? Para poder bajar la carga fiscal. Ahora, nosotros alcanzamos el déficit cero, nosotros el esfuerzo fiscal que hicimos fue una caída del gasto público. En términos reales, 31,38%. Nosotros ajustamos 7 puntos del PBI. Pero hay que reconocer que las provincias también hicieron un ajuste de 3 puntos y poco más de 3 puntos. Y los municipios hicieron 0,54. O sea, estamos todos laburando en la misma línea, ¿eh? Tremendo, impactante resumen de voces de la semana que nos ofrece Mariano Randazzo, haciendo hincapié en la reunión de gobernadores. Todo lo que escuchamos, más los que no escuchamos, salvo alguna excepción. Gran reunión, estamos muy de acuerdo, ojalá que ahora sí, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos que no quiero dejar pasar, corte de la producción en este caso. Uno es el 3, Charlie, es Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Escuchen lo que dice respecto de la injerencia estadounidense sobre la política argentina. ¿Le preocupa o le genera algún tipo de interpretación positiva este apoyo tan fuerte de los Estados Unidos? No, a mí no me preocupa que nos acompañen y nos ayuden. A mí me preocupa otras cosas. Si esto sirve para que la gente esté mejor y para que el país crezca, yo creo que ha terminado el tema ese de pensar patria o colonia sí, Braden o Perón. Explíqueselo a sus socios. Sí, no, mis socios son los salteños. Yo siempre digo que mis verdaderos socios son los salteños a quienes represento. Siempre he tenido buena relación con los presidentes, respetando la voluntad popular. Lo tuve con Macri, lo tuve con Fernández, la tengo ahora con Milei. Y eso no es que me haga diferente, creo que me hace un político sensato, con criterio y con sentido común.
¿Cuál es la reflexión, Luis Pablo? Si viene una persona y te dice, por ejemplo, eso de patria sí, colonia no, se acabó, ya no existe. Es lo que acaba de decir Sáenz. ¿Vos de qué lado crees que estás? ¿Que está? ¿De la patria o de la colonia? Yo no tengo duda. Claro, si viene y te dice, no, lo del bien y el mal es una cosa, evidentemente te tira el mal como loco. La izquierda y la derecha ya no existen más. Claro. Patria y colonia son términos bien. Eso de cipayo no corre más. Qué tremendo, ¿eh? Carlos Sadir, gobernador de la provincia de Jujuy. Es el 2, Charlie, también, sobre la reforma laboral. Escucha esto. El presidente planteó algo que creo que es importante decir, es que si uno va por una gran reforma, por cambiar todo, probablemente sea difícil de llevarla adelante, pero me parece que si se van tomando algunos aspectos, se pueden ir aprobando porque, no sé, plantear cuestiones como que los convenios se puedan, digamos, realizar por provincia, por región, por empresa, como los explicó, y que tenga prelación sobre un convenio general o el más chico prelación sobre el más grande, creo que puede ser muy interesante porque en realidad Argentina es grande y las diferencias que hay entre regiones y de diversas y las diferencias que hay entre regiones puede probablemente permitir y sirva para que muchos de los sectores tengamos alguna suerte de digamos, esta flexibilidad para trabajar los convenios más regionalmente o por empresa. De vuelta, ¿no? Recordemos, cuando vos eliminás los convenios y los llevás al mano a mano del laburante con la empresa, lo que perdés es la negociación colectiva, el peso de la negociación colectiva. Además, ahí dice, por región, por provincia, por empresa. Claro, sí. Por sector de la empresa, ya, ¿no? Por departamento. La ofensiva es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Yo te decía fuera de aire mientras escuchábamos el resumen que me preocupaba mucho los dichos, pero no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice en el fragmento que compartimos Sturzenegger, cuando habla de la reforma laboral, porque creo que se dieron cuenta de que venían planteando, no el tema de la reforma en particular, una gran cantidad de cuestiones que hacen a su iniciativa, la iniciativa del gobierno, de una forma muy gurka, y que están replanteando la forma de comunicarlo. Y me preocupa que Sturzenegger lo plantee, por supuesto todo lo que dice es mentira. Ayer Javier Milei en la entrevista con Rossi lo planteó de una manera muy, muy similar. Están planteando la reforma laboral como la única salida para que una gran cantidad de gente que hoy la está pasando muy mal y no tiene trabajo, pueda acceder a ese trabajo, digamos, ¿no? Y la verdad es que la gente está desesperada, necesita creer en algo, y estos no tienen ningún problema en mentir, en decir que este tipo de reforma laboral va a terminar beneficiando al trabajador, cuando en realidad es una reforma laboral armada para el empresario, para los grandes empresarios, ni siquiera para el empresario de una pyme, para los grandes empresarios. Porque el para empresario las grandes pyme empresas. necesita que el laburante que haya actividad que económica, consuma, digamos, claro. Y lo están diciendo de una manera sin ningún pudor, y además tranquilos, cambiaron la metodología, insisto, tiene que ver con esta necesidad de ampliar, de lograr consenso, de ganarse a esos famosos 50 no alineados en el Congreso, que es lo mismo, está vinculado también a la reunión con los gobernadores, ¿no? Tiene el mismo objetivo. Y yo estoy preocupado por lo que pueda pasar con la reforma laboral. Más allá de que ayer, y me meto en el tema CGT, en la reunión de la mesa chica ampliada, que se realizó en el sindicato de la UOCRA, era una reunión para discutir de cara al Congreso que la CGT va a llevar adelante el próximo miércoles 5 en el Estadio de Obras Sanitarias. Allí en ese Congreso no solo se discuten los próximos lineamientos, sino que también se tienen que elegir autoridades. Así que la reunión de ayer era preparatoria para eso. Y había dos grandes temas sobre la mesa. Primero, la renovación de autoridades, si se quiere, de cara al miércoles, pero también la reforma laboral. ¿Cómo se va a plantar la CGT en relación a la reforma laboral? Algo había adelantado primero Gerardo Martínez con esa suerte de comunicado desmentida que contamos acá en Que Vuelvan.
en el que rápidamente salía a despegarse del Consejo de Mayo y a decir que él nunca había prestado acuerdo a una reforma laboral. Luego Héctor Daer, dando una entrevista, da muy pocas entrevistas Héctor Daer, salió en la semana también a decir con contundencia que la CGT iba a resistir cualquier tipo de reforma laboral regresiva, como si este gobierno pudiera plantear alguna reforma laboral progresiva, ¿no? Pero bueno, él decidió hacer esa distinción y ayer, en esa reunión de mesa chica, con mucha fuerza, la gran mayoría de los que estaban participando salieron a decir: nosotros tenemos que oponernos a una reforma laboral. Hubo consenso en esa posición y se fue más allá, lo que trascendió es bastante más allá que las declaraciones de Héctor Daer, porque no solo se va a resistir, según trasciende la reunión de ayer, acordando en el Parlamento, en la justicia, sino también en la calle. Se van a poner picantes. Se van a poner picantes. Pero a mí me parece que esto está vinculado con lo que decía Carlos Heller hace un rato, porque para la CGT, que nuclea a los trabajadores formales, digamos, los gremios que están en la CGT, en su gran mayoría nuclean a los trabajadores formales, bueno, tienen ahí su clientela, por decir de alguna manera, ¿no? Los afecta directamente a los dirigentes de la CGT que haya más o haya menos trabajadores formales, que los sindicatos tengan poder de fuego o no tengan poder de fuego, porque el que negocia las paritarias es el sindicato hoy. Si eso lo trasladás a la discusión del salario dinámico por empresa, esto es, en función de que un trabajador tenga más producción que otro, va a ganar más. Esto es lo que está planteando el gobierno en la reforma. Bueno, todas estas cuestiones alejan al sindicato del poder de fuego, de la capacidad de negociación. Esto achica su poder, achica sus recursos. Bueno, hay muchas cosas en juego, además del interés de defender al trabajador, que muchos dirigentes de la CGT lo tienen de manera genuina. Pero los que no tienen eso, tienen lo otro. Entonces se conjuga. Yo creo que lo que dice Carlos es verdad. Ahora también sabemos que hay una gran cantidad de dirigentes de la CGT acostumbrados a negociar, así que veremos qué es lo que viene. En eso parecen haberse puesto de acuerdo, de todas maneras. Eso se va a plasmar el miércoles que viene en el Congreso. En lo que no hay acuerdo todavía... El miércoles que viene en la renovación de autoridades. En el Congreso, que va a ser la CGT, que tiene como objetivo fijar línea y renovación de autoridades. Sí. En lo que no hay acuerdos en la renovación de autoridades. No salió ayer un consenso sobre los nombres. Todo indica que va a ser un triunvirato, pero no hay consenso sobre los nombres. Los que pican en punto, tienen más fuerza, son Jorge Sola, del Sindicato de Seguro, Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, y Maya Volkovinsky, de Judiciales de la Nación. Seguro va a ser un triunvirato. Todo indica que va a ser un triunvirato, sí, aunque... Porque no hay consenso sobre... No hay consenso sobre un único, interna, claro, sobre un único dirigente. Esto, entre otros, nos lo decía Plaini aquí al aire. Pero hay un grupo de sindicatos que está planteando, y ya que no nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no prorrogamos el actual triunvirato por 6 meses más? Bueno, todo eso está sobre la mesa. Hay una reunión el lunes, pegadita al miércoles, sí. Y bueno, veremos si de ahí sale algo más. 2 cosas muy breves, tenemos poco tiempo y todavía mucho para charlar. Respecto, primero yo no puedo sacarme de la cabeza a Daer criticando a Cristina haber salido al balcón. No importa si salió bien, mal, que yo. Cristina está presa, tiene 3 metros cuadrados para salir a encontrarse con la militancia que estaba ahí en San José 11 el domingo. Y Héctor Daer, que tiene toda la Argentina para ejercer la representación de la clase de trabajadora, hizo un mapping el 17 de octubre. No me lo puedo sacar de la cabeza. Segundo, para que un gobierno se anime a meterse en una reforma laboral de esta característica, primero se tiene que haber sentido habilitado para pasar por arriba sobre una enorme cantidad de otros derechos y haber vulnerado una enorme cantidad de situaciones de trabajadores y trabajadoras. Ahí es donde tendría que haber estado la CGT. Sin duda. Ahí es donde tenés que tabicar la posibilidad de que después llegues a una discusión de esta característica. Claro. Que la CGT ahora se junte y diga, no, sí, la verdad, vamos a evaluar medidas de fuerza porque vienen con una reforma laboral. Pero ¿dónde estuviste cuando estaban cagando a palo a los jubilados? No lo digo en términos de algunos gremios de la CGT muy combativos que evidentemente no tienen la suficiente correlación de fuerza para conducir la CGT, o por lo menos para forzar la conducción de la CGT. Pero ¿dónde estuviste en lo sectorial? Porque si vos te plantabas en lo sectorial, después no iban a avanzar de esta manera.
o es mezquindad, o yo ya creo que es parte de la negociación, es parte de la conformación de esta generación de la conducción de la CGT, que está pidiendo renovación a gritos. Yo puedo ser un irresponsable, entiendo que lo de la unidad es importante, pero la verdad, la experiencia histórica, Cristina mandó a leer historia, ¿no? La experiencia histórica de lo que generaron en el movimiento obrero las rupturas de CGT burocratizadas, dialoguistas, entreguistas, etcétera, etcétera, que les pesa tanto el culo para moverse y que le echan la culpa a la gente de que la gente no se quiere movilizar, siendo ellos los dirigentes los que tienen que, si tienen vocación política, tienen que ser ellos los que tienen que generar en la gente el espíritu de lucha. Uh-huh. Me parece que si eso no pasa va a ser muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que ya se han superado a sí mismos, ya lo del atril, viste, va quedando atrás, el resumen de lo del mapping me parece una cosa tremenda. 5:27 viene Néstor. Somos Radio AM530. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde vamos, Néstor? Bueno, este año estuvimos muy atentos a lo que fue el proceso electoral en Bolivia, donde dijimos que perdió el movimiento al socialismo, que hay un nuevo presidente electo, Rodrigo Paz. Estuvimos y estamos atentos a las elecciones que va a haber en mitad de noviembre en Chile. Esta semana pasada hicimos alguna nota ya con el precalentamiento de lo que va a ser una elección en un país muy muy importante de Sudamérica como Chile, pero no estamos prestando mucha atención a que en un mes, justo el 30 de noviembre, hay también elecciones en un pequeño país centroamericano que es Honduras, ¿sí? Honduras es otro país que renueva mandato, no hay reelección, la presidenta Xiomara Castro entregará el poder a fin de año, y la novedad es que Xiomara Castro y su partido Libre han denunciado que, o en todo caso el celayismo, que es el sector que nuclea el Partido Libre, denuncia que la derecha está instalando una suerte de golpe electoral o de enrareciendo el clima que va a haber el día 30 de octubre, como digo, en una actividad que pareciera, digamos, muy, o por lo menos juegan los mismos actores que en su momento cometieron un golpe contra Manuel Zelaya, el marido de Xiomara Castro, en el 2009, que luego también cometieron seguramente fraude electoral en los procesos de 2013 y 2017. Es decir, que hay un clima, digamos, de enrarecimiento de esas elecciones. En un contexto donde el balance de estos años de Xiomara Castro es un poco ambiguo, hubo mucha mejora social en términos de asistencialismo, mucha lucha contra la corrupción. Recordemos que es el momento en que el expresidente Orlando Hernández, muy vinculado a los carteles del narcotráfico, fue extraditado a Estados Unidos, está esperando sentencia y seguramente una condena en el país norteamericano. Es decir, hubo mucha lucha contra la corrupción, cierto asistencialismo y mejoras en lo social, pero la economía no funcionó muy bien y al contrario le generó un número de pobres mayor por la inflación que hay, es decir, tuvo algunos problemas. De todas maneras tiene posibilidades de revalidar su mandato. En este escenario, y a un mes de las elecciones, insisto, ha denunciado que un miembro del Consejo Electoral, un diputado de la oposición y un militar estarían confabulando para alterar el resultado electoral del día 30 de noviembre. Surgieron algunos audios. En esos audios se nombra, cuando no, a la Embajada de Estados Unidos y el Ejército de Honduras han sido factores y actores gravitantes en toda la historia política hondureña. Y entonces, bueno, aparece toda esta posibilidad de enrarecimiento, ¿no? Honduras es un país muy importante, es un país pequeño, pobre, de Centroamérica, pero está justo en el centro del istmo. Recordemos que cuando fue toda la contra, Estados Unidos lo usó como base de operaciones. Estratégicamente está ubicado en un lugar que tiene vínculo con la mayoría de los demás países centroamericanos, tiene salida a los dos océanos. En fin, es un país, insisto, muy pobre en algún sentido, pero para Estados Unidos siempre fue estratégico para el control de toda la región centroamericana. Los candidatos que se presentan son Rishi Moncada, que es una militante de izquierda, que es la que propicia la presidenta Xiomara Castro, sería la renovación del Partido Libre, de una propuesta de izquierda.
Está también Salvador Nasralla, que fue vicepresidente de Xiomara Castro, pero inmediatamente cuando empezó su gobierno se pelearon y pasó a ser ahora el candidato del Partido Liberal. Y el partido más fuerte de la oposición siempre ha sido el Partido Nacional, el Partido Conservador, que va con Nasri Asfura. Recordemos que no hay segunda vuelta, el que gana la primera vuelta es presidente. Xiomara ganó por mucho margen en las últimas elecciones, sacó el 51%. Pero no hay balotaje, insisto, en un contexto donde la crisis económica, la cuestión migratoria, el alza de la pobreza y la inflación están ensombreciendo un gobierno que había hecho mucho por lo social y la lucha anticorrupción y que, insisto, está denunciando que el 30 de noviembre se está preparando con los mismos actores de siempre, el Opus Dei, el Ejército, algún sector, la Embajada de Estados Unidos y el Partido Conservador, el Partido Nacional, un enrarecimiento de ese proceso electoral que, si no hubiese sorpresas, debería revalidar el poder del partido de Xiomara. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa Está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 5 de la tarde, 37 minutos, les contamos nuevamente, 22 grados 6 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, parcialmente nublado lo que resta de la jornada, mañana sábado mínima 17, máxima 27, mayormente nublado durante toda la jornada. Mira, a esta hora se disipó un poquito la posibilidad de lluvias, era bajita. ¿La del domingo? Pero ahora no hay. Domingo, chaparrones tarde-noche. Sí, eso está vigente todavía, se estira un poquito. Bueno, está Luis Alberto Quevedo, el Beto Quevedo, sociólogo, analista, especialista en comunicación política, para seguir charlando sobre la escena. Hola Beto, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Luis Pagini y Néstor Restivo, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Pablo, todo el equipo, ¿cómo están? Los escucho muy bajito. Ahí vamos a tratar, ahí tratamos de acomodar un poco a ver si mejora. Ahí ya mejoró. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Beto, la verdad estuvimos discutiendo todo el programa, un ratito con Teresa García, otro rato con Carlos Heller sobre el documento de Cristina, sobre lo que significa una discusión interna que nadie a la que nadie le tiene miedo, digamos, pareciera que tiene que ver más con las formas. Teresa García decía, hay que ahondar las discusiones pero sin ruptura. Carlos decía algo parecido. El documento de Cristina, que hace una suerte, que por un lado es una acción de una dirigente que se sienta, analiza, piensa y comunica, que tiene un análisis bastante, que no se queda solamente en la crítica al desdoblamiento, que habla del antiperonismo, que habla del miedo de la sociedad, pero bueno, la lectura salió a decir, vieron, yo tenía razón. Y el gran desafío que tiene la oposición de aquí en adelante, ¿no? Un poco sobre esa charla que venimos teniendo te queremos sumar. Sí, la escuché a Teresa García, qué bueno. Gente que admiro mucho, y también por supuesto, a Carlos. Mira, yo creo que todas las cartas de Cristina desde hace bastante tiempo tienen un peso político muy importante, y yo creo que esta, que es su lectura de las elecciones del 26 de octubre, tenemos que leerla con mucha atención. Cristina es sin duda no solamente un referente ineludible de la política argentina, sino además un cuadro político que a mi gusto no se puede igualar, ¿no? Es decir, es realmente una cabeza diferente, ¿no? Dicho esto, yo creo que la carta tiene varias cosas que yo dividiría, ¿no? Una que ella lo centra mucho, porque son los primeros puntos, que es la evaluación que hace de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Hay un dato que no entiendo por qué, tal vez ustedes me puedan ayudar, que ella comienza a decir que desde la democracia del 83, las únicas dos elecciones que los presidentes perdieron a mediano término fueron los de la Rúa y Alberto Fernández. Si yo no recuerdo mal, en el 2009, que ella era presidenta, se perdió a nivel nacional y se perdió en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, de hecho, desde el 2005 que no hay una victoria que ella protagoniza, por otra parte, ¿no? Legislativa. Claro, exacto. Me llama la atención esa lectura. Pero eso es un tema de datos. No, yo creo que a ver, voy a discutir un poquitito, pidiendo disculpas porque no está presente, pero con lo que dijo Teresa sobre todo. Dale. No, que ella dice,
la carta de Cristina no alude a Axel y no tiene ese propósito. Yo creo que sí alude a Axel muy directamente, porque el debate sobre el desdoblamiento fue un debate público. Me parece que Teresa García hace una lectura un poco naif del tema, porque, bueno, nos quiere a nosotros convencer de algo que no solamente los que seguimos la política y estamos enfrascados en estos debates lo seguimos, sino que en general la militancia del peronismo sigue estas cosas con mucha atención. Hay que leer todo lo que pasó en las redes después de la carta de Cristina. Hay una clave que yo creo que hay que entender, y es que la militancia peronista o la gente que se identifica con el peronismo no puede entender o aceptar o no quiere esa ruptura, esa crisis entre Axel y Cristina. Y me parece que Cristina, que hoy es una persona que fue injustamente juzgada y puesta en prisión en su casa y con los derechos proscritos, y que tenemos que todos recordar siempre esto en Argentina, yo creo que tiene también la responsabilidad de producir esa unidad sin comenzar una carta tan importante con una descalificación, me parece, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. El párrafo 2 dice: todos los gobernadores peronistas ganaron en sus elecciones parlamentarias, excepto la provincia de Buenos Aires. Bueno, está dirigido hacia una persona. Y no quisiera ser ingenuo en esto, digamos. Pero además no... Mira, la reacción que yo tuve de muchos amigos, no metidos así en la cuestión de las 24 horas, es decir, ¿por qué Cristina ataca a Axel así? ¿No? Bueno, ahí, la lectura es esa, me parece, ¿no? Y la otra cuestión que yo discutiría es que, bueno, Teresa García dijo también que hay que tener coraje para dar el debate. A mí me parece muy bien y creo que hay que dar ese debate. Yo ahí acompaño. Y Cristina en esta carta deja varios temas que me parecen muy importantes y que creo que tenemos que retomar, que son algunas cosas que tienen que ver con el tema de la educación, el tema de la justicia, bueno, el tema de que ella viene insistiendo mucho de la Argentina como un país muy monetario. Hay muchas cosas que que Cristina deja en su agenda, que creo que el tema de la deuda, bueno, yo creo que todo eso es una agenda para discutir. Ahora, me parece que Cristina, que es la presidenta del PJ, y Máximo, que es el presidente del PJ a nivel provincial, deberían crear esos espacios de debate. ¿Dónde están esos espacios de debate? No, a la luz de la militancia parece difícil encontrarlos. Es un debate muy para adentro. El PJ tiene que renovar autoridades y ya están vencidos los plazos y no se convoca a un debate para renovar autoridades. O sea, me parece que hay algo de lo discursivo que no se da con la realidad, y me parece que hay una orfandad en la militancia del peronismo que no ve en estas actitudes de... Cristina claramente habla mucho más de Axel sin nombrarlo que de Milei. Y me gusta cuando habla para el futuro, porque yo creo que si no se habla para el futuro, me parece que el peronismo va a quedar muy desenganchado de lo que es la agenda de la sociedad, ¿no? ¿Qué tal, Beto? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Bueno, Luis Pablo. Bien, hay otro elemento que preocupa y es el método, ¿no? Porque las cartas de Cristina siempre son muy interesantes, independientemente de a quién están dirigidas, ¿no? La verdad es que tienen mucha información, muchos datos, y a uno lo ayudan a pensar. En general ha sucedido siempre. Ahora, a mí me recordó mucho a lo que ocurría durante el gobierno de Alberto Fernández, que Cristina iba contestando con cartas a determinadas decisiones políticas o de políticas públicas, iba contestando con cartas que por supuesto luego eran analizadas, pero que revelaban también el no funcionamiento de una mesa de trabajo entre los distintos sectores que integraban el Frente de Todos en ese momento, fundamentalmente la imposibilidad de Cristina y de Alberto en ese momento de discutir. Y me recordó eso, ¿no? Está bueno que haya, a lo mejor está bien que haya una carta pública, no sé el sentido de la oportunidad, pero me parece que está revelando otra cosa, y es que no existe ese canal, algo a lo que vos hacías mención recién, no existe ese canal para discutir internamente. Yo, Luis Paz, suscribo cada línea de lo que acabas de decir.
Y a mí también me hizo acordar, y hace un rato nomás hablando con un amigo que seguimos la política, un colega de Flaxo, me decía lo mismo, me decía, ¿te acordás las cartas hacia Alberto? ¿Y qué respondía? No nosotros, digamos, que somos analistas, más bien, yo digo, ¿qué respondía la militancia? ¿Qué respondían los que habían votado el gobierno de Alberto y Cristina? Era, reúnanse para discutir esto, tienen que tener la madurez política de resolverlo dentro de un debate que no rompa el gobierno. Y sin embargo, eso se mantuvo así hasta el final, y me parece que esta es la misma idea. Mira, yo estoy muy convencido de que la militancia no entiende y no acepta la ruptura entre Cristina y Axel. De eso estoy absolutamente convencido. Ahora, si se va a producir algún tipo de ruptura, me parece que hay que explicitar más claramente los motivos, porque no son motivos de compartir un mismo proyecto político o ideológico, un campo de ideas. Teresa García dijo, bueno, acá hay 3 segmentos, está el de Massa, que es el Frente Renovador, está el de Axel Kicillof, que es Derecho al Futuro, y estamos nosotros, está el peronismo y el kirchnerismo que representa Cristina y Máximo. Bueno, fíjate que el sello de peronista se lo guardó en ese discurso, y digo, perdón, ¿vos creés que, le diría yo, que Axel Kicillof y todos los que está ahí detrás, los intendentes, ese gabinete, no son peronistas, no forman parte del campo del peronismo? ¿Los excluí de esa manera tan fácil? No sé, me parece, yo me enojo un poco a veces con estas cosas, porque me parece que tratan de bajarle el tono a cosas que, en este caso la carta de Cristina, como aquellas cartas bien recordadas que le dedicaba Alberto, eran muy pesadas para el debate interno, eran muy importantes para el peronismo, eran muy importantes para el futuro del país. Esta carta es muy importante, la evaluación de lo que pasó el domingo 26 de octubre para lo que va a ser dentro de 2 años la elección del 2027. Entonces no minimicemos cuál es la lectura que hace la dirigente más importante para mí de la Argentina. Yo no tengo ninguna duda de eso, pero bueno, hay que, si realmente la idea es construir, yo le diría a Teresa García, mira, abrí las redes, todo el mundo ha interpretado esto, el periodismo ha interpretado esto, dirigentes políticos ya se expresaron interpretando esto. Si no es así, que Cristina haga un tuit y que diga, de ningún modo esto está dirigido al gobernador Axel Kicillof, compañero, que vamos a seguir discutiendo, lo invito a Sarkozy 11 y seguir discutiendo. No sé, diría yo ingenuamente también, ¿no? Claro, tiene que haber gestos que demuestren que realmente la vocación de esta unidad está puesta en primer plano. Si no, no somos ingenuos para entender las cosas. Me parece que esta carta es fuerte, es clara, está bien escrita. En primer lugar, es en contra de Axel Kicillof, y en segundo lugar, tiene elementos para un diagnóstico sobre el futuro, sobre lo que ella propone, ¿no? Conceptos como lo estatal, lo educativo, lo tributario, el sistema monetario, la salud, la economía, la seguridad, el trabajo. Ella lo pone, sí, es una excelente agenda. Cristina, una pregunta como presidenta del PJ, ¿dónde se discute esto? ¿Cuál es la ventanilla que tengo que ir a sacar un ticket para estar en alguna discusión? Eso me parece que es responsabilidad. Entonces, cuando aparece hay que tener coraje para debatir, yo digo, ¿dónde? ¿Se podría participar en algún lugar? Porque yo no he sido invitado a ninguno, digo esto ironizando un poco, ¿no? Y si esto no aparece, para poner pimienta, sí, para poner pimienta, nada más. Si esto no aparece, si esa ventanilla no aparece, digamos, ¿a dónde va? ¿Qué crees que puede pasar? Porque parece cierro con esto, parece haber consenso de que mejor ahora que se dé la discusión y no en los albores, digamos, de las definiciones de la elección del 27. Bueno, Carlos lo dijo recién, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ser ahora. Y tiene que ser, como dice Teresa García, tiene que hacer con coraje y decir las cosas como corresponde. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿dónde está ese ámbito, no? No lo veo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si no aparece ese ámbito? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que creo que viene ocurriendo hasta el día de hoy. Las cosas se resuelven entre 4 paredes con muy poca gente, y me parece que en esto quiero aclarar una cosa. Yo no estoy defendiendo a Axel Kicillof, creo que él es el líder. No. Yo lo que digo es que tiene que haber un debate dentro del peronismo que incluya a todo lo que la
la sociedad y el mismo peronismo ha votado, reconociendo que pertenecen a ese campo, que incluye a mucha gente que tiene disidencias. Bueno, ese ámbito tiene que crearse, y si no aparece, se van a seguir resolviendo las cosas entre cuatro paredes, como por ejemplo, si quieren lo pongo brutalmente, Cristina hace esta crítica a la estrategia en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos, la prensa lo ha dicho, ustedes lo conocen, es un secreto a voces. La lista de la provincia de Buenos Aires, de punta a punta, la armó la lapicera de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está mal eso? No, yo no digo que esté mal, fue así, y fue porque ella, como presidenta del partido, y con Máximo como presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, armaron una lista. Entonces me parece que eso también hay que responsabilizarse en algún momento de que eso me pertenece también a mi campo. Bueno, yo no veo esos gestos, no veo esos gestos. A mí me encantaría que Cristina, sigo teniendo por ella una enorme admiración y un enorme respeto como dirigente política, que Cristina fuera la que desde su lugar, para mí privilegiado, diría yo, de una cabeza distinta en la política argentina, fuera capaz de convocar más ampliamente a esos debates y abrir espacios, ¿no? Está faltando el Habana y Segurola, ya que estamos maradonianos en estas horas, ¿no? Así es. A ver, Beto, ¿Dónde es esa esquina? ¿Dónde es la esquina? Claro, Habana y Segurola. Creo que voy a abrir así QR hoy, me parece. Muy bien. Mira, hay un oyente siempre muy atento, que nos escribe, a veces de Santa Fe, a veces de Catamarca, me marea un poco, que dice lo siguiente, dice: dijo algo Teresa García, te está escuchando con atención y saluda tu reflexión, Beto. Dice, pero me preocupa tratar de entender qué país estamos discutiendo. Vos hiciste hincapié en que Cristina también tiene una mirada de futuro respecto de lo que viene, pero reparé en una frase de Teresa que a mí también me llamó la atención, me la anoté en el cuaderno para algún otro momento. Teresa dijo que si eventualmente el peronismo, un Frente Nacional y Popular, gana la elección, ojo, porque hay 40 teclas del Estado que no se van a poder levantar. Es decir, que lo que viene, lo que habría que reconstruir es muy difícil, no se va a reconstruir todo eso, que va a haber mucha limitación para hacer eso. Casi como diciendo, miren que no es que cambia el signo político y la calidad de vida de la gente y el Estado de repente aparece y cumple la función que cumplía. Ahí hay una reflexión también para hacer, me parece, Beto, o no. No, estoy de acuerdo con, ¿cómo se llama el oyente? Arturo Moros es su nombre artístico. Arturo. Bueno, yo le diría a Arturo, estoy totalmente de acuerdo y me parece bien, yo lo escuché también a Teresa en ese punto, yo creo que está muy, muy bien ese señalamiento, porque una de las cosas que está haciendo Milei en 2 años, y lo va a hacer en los próximos 2 años, es destruir capacidades estatales. Y eso es muy difícil de reconstruir, es muy fácil de destruir y es difícil de reconstruir. Mirá, tomo lo que decía Carlos, ¿no? Que me gustó, como es muy gráfico, Carlos, y dice, se están perdiendo cientos de puestos, miles de puestos laborales, y dicen que la minería va a producir 1 millón de puestos de trabajo. ¿Y qué va a hacer? ¿Los pizzeros van a ser mineros o petroleros? Es muy difícil construir las habilidades, las destrezas que requiere un trabajador minero o petrolero. Bueno, excelente lo de Carlos, y yo digo, la destrucción de la capacidad estatal es muy fácil porque desactivan el INTA, desactivan el INTI, desactivan el CONICET, cierran ministerios. Bueno, reconstruir todo eso es muy difícil, y tiene razón, no se levantan eso de un día para otro. Pero fíjate que en el punto 6 del documento de Cristina, a mí me gusta mucho esa agenda que ella propone. Hay que volver a discutir lo estatal, y yo soy de los que hemos conversado también, Pablo, de esto. Bueno, el Estado presente fue un concepto que no funcionó, como la sociedad no lo leyó bien. Hay que discutir lo educativo, la educación realmente está muy mal. Lo tributario, el sistema monetario, ella dice el desendeudamiento, es verdad, y dice muy bien, tanto del Estado como de las familias y las empresas. Yo creo que esa agenda es muy valiosa, y yo creo que Cristina es una cabeza muy, muy importante para pensar estas cosas. Yo lo que digo es, ¿dónde están los ámbitos de esa discusión? Y si la idea es excluir a sectores del peronismo, me parece que no es un buen modo de empezar, ¿no?
Beto, gracias como siempre. Sos de esas personas que, imagino yo, ¿no? Estás en un auto, en un ámbito específico, en un ambiente determinado de tu casa haciendo algo, te tenés que alejar, te tenés que bajar, está hablando Beto Quevedo y esperás que termine antes de bajarte o antes de moverte o iniciar la actividad. Gracias por eso, y no quiero dejar pasar que tenés una escucha atenta del programa y nos honra, así que gracias por eso también. Siempre los tengo ahí, ¿eh? Siempre que cuando me interrumpe el trabajo, tengo que dejarlos, pero si no, están ustedes ahí para escucharlos y valoro muchísimo, ¿eh? Y les agradezco mucho que me llamen para estas charlas. Un abrazo enorme. Ahora vamos a una reforma laboral que seguramente va a discutir reducción de jornada de trabajo, así que vas a poder escuchar más, no te va a interrumpir tanto el trabajo. Abrazo, Beto. Abrazo enorme a todos. Gracias. Abrazo, Beto. Beto Quevedo, 5:57. Ideas que vuelvan. Caminando la vida me enseñó. Así aprendí, caminando. Y aprendí a distinguir a los hombres. Aprendí que cada hombre que camina es un Cristo. Cada trabajador, cada hombre que sale a buscar trabajo es un Cristo que camina, hija. La gente quisiera tocar a Dios y sacudirlo un poco y decirle, mirá cuánto nos cuesta poder comer. Será por eso. La gente está incrédula. Que vuelvan las ideas. Cada hombre que sale a buscar trabajo es un Cristo que camina, hija. Que vuelvan. Bueno, sobre el final nos quedan 3 minutitos. Qué lindo cómo disfrutamos las charlas de hoy, che. Desde Teresa García, Carlos y Beto Quevedo, me parece que hay un recorrido ahí de invitaciones a pensar muy interesantes. Sobre todo porque hay mucho para pensar. Sí, ¿no? me encantó. ¿Dónde queda Habana y Seguro? La vamos a arrancar esta noche así. Bueno, Néstor, ¿qué tenía? Va a sumar más buenas noticias, Néstor. A ver, Néstor. No, a ver, por un lado estaba viendo las imágenes en Río, hay una protesta muy grande por la masacre que fue accionar del gobernador Claudio Castro. La novedad es que el lunes va a tener que ir a dar la cara, ¿no? El gobernador del estado de Río de Janeiro fue convocado, como decíamos ayer, por la Corte Suprema del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil para que explique el operativo policial que sabemos dejó más de 130 muertos. La novedad en Argentina, volviendo acá a Buenos Aires, es que ya llegó, está entre nosotros, Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos, hasta Buenos Aires. Bienvenido. Al fin, lo estábamos esperando. Ahora sí. Había carteles en la calle, guirnaldas, globos y serpentinas, y en los próximos días va a presentar sus cartas credenciales, pero este hombre que había dicho que Cristina estaba bien presa, que no había que asegurarse que no saliera y que iba a recorrer todas las provincias argentinas para echar a la maligna China, ya está, como digo, entre nosotros. Muy bien. Bueno, nos vamos, no sin antes decirles, fin de semana, agenda deportiva, ya les contamos hoy. El país, por no decir la región, el planeta, se frena a las 9:15 porque Central visita a Instituto. Yo voy a ver a Newell. Pero estaba viendo, Barracas Argentinos, sábado, 4 de la tarde, es un partido importante porque en la anual ahí aparece Argentinos dándole pelea. Es un partido que te interesa a vos, Luis Pablo. Sí, claro, te diría que las próximas 3 fechas se definen varias cosas. Son muy peleadas. Infartantes. River tiene 52 puntos y está en repechaje de la Libertadores. Arriba está Boca con 53, que está dentro en fase de grupos, y Argentinos Juniors tiene 51 puntos, igual que Riestra. Con lo cual, los partidos de Riestra, que juega hoy con San Lorenzo, ahora en un ratito, y el de Argentinos con Barracas, te resulta interesante, querido Luis Pablo Giniger. Bueno, la gente de Boca también. A nosotros de Central no, porque ya estamos en la Copa Libertadores. Sí, Independiente. Lo dice con una sonrisa. ¿Y cómo no? Pero Pablo, ustedes ya son campeones. Gracias. Campeones gracias. Felicitaciones. Igual hay que hacer los goles primero, pero gracias. 8 de la noche, sábado, Independiente de Néstor Restivo y de Charles Escalante frente a Atlético Tucumán. Y después, el domingo, a las 4 de la tarde, Estudiantes de La Plata, Boca. Y 20:30, estoy repasando algunos nada más, River frente a Gimnasia Esgrima de La Plata. ¿Cómo 18 horas? Ah, que son las 6. Pensé que me estaba diciendo a qué hora se juega el partido. No. Tenemos que irnos, Pablo. Es así, la radio es así. ¿Cómo te tienen? Te tienen... Bueno. Nos vamos. Quédense porque viene Andrea Recupero para la vuelta completa. Charles Escalante, gracias y buen fin de semana. Lo mismo para Ale Aimón, la producción.
Gracias a Mariano Randazzo en la edición. Querido Nico Lacaba me tiene cagando de punta a punta en la coordinación. Luispa, che, no se ¿No era pierdan... que no había que insultar en la radio? Tenés razón. ¿Sabés a quién se lo escuché? ¿A quién? A Eduardo Aliberti, ayer en la entrevista que le hicimos para Floreal. Escuchen la entrevista y vamos a pasar un par de cortes porque tenía que ver con Cristina. Pero están dando muy bien esa charla, muy picante, Eduardo, muy picante, se pone muy en juego en esa charla para discutir el peronismo, el campo nacional y popular, la radio, el stream. Bueno, está buenísima la charla con Eduardo, así que vayan al stream de Floreal, es a demanda, tienen que buscar gente que dice y ahí la charla con... Hay otras muy interesantes también. Chau, Néstor, pasala bien. Hasta el martes, buen fin de semana. Él dice con una liviandad hasta el martes. Sí, no se la tenemos que dejar el pasar. Lunes, que vuelvan, está el lunes a las 4 en vivo. Chau. Yo los veo el martes, chao.